Pues vamos a empezar en esta clase a hablar de liderazgo. Va a ser una serie de, todavía no sé exactamente cuántas clases van a ser, pero vamos a estar hablando de liderazgo y, por supuesto, liderazgo cristiano. Y para iniciar, esto no lo tengo en mis apuntes, pero el Espíritu Santo lo puso en mi corazón y vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Vamos a iniciar hablando del líder de líderes, que es Jesucristo. Lucas 4. Muy bien, en el verso, voy a empezar a leer desde el verso 16. Estoy en Lucas 4:16. 14, perdón. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama en toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y eran glorificados por ellos. Pero ahora en el 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Aquí no lo dice, pero yo te lo voy a decir. Es el libro de Isaías 61 y el capítulo 1 y 2. Por supuesto que en el tiempo de Jesucristo eran rollos y no había capítulos ni versículos. Esto se hizo después para facilitar la lectura y buscar la lectura, pero él se levantó y empezó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, aquí está el Señor Jesucristo en Nazaret. Se levanta, toma el rollo y empieza a leer. Y él sabe que se está hablando de él. Él sabe que se está hablando de él. Él toma posición de lo que y autoridad de lo que se le ha dado. Nuestro Señor Jesucristo sabía que había un llamado de él, pero no importa si sabemos que tenemos un llamado si no hacemos nada en base a ese llamado que tenemos. Los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones como Señor y Salvador, Él hace un llamado a nosotros, pero nosotros podemos hacer nada con ese llamado y no va a pasar nada. Y yo les quise dar este ejemplo porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy llamado y yo he sido llamado para esto. Fíjense, hace ratito lo estaba viendo antes de empezar la clase en Marcos 6. Él llegó aquí a Nazaret, en el mismo lugar donde él leyó que estaba ungido para hacer lo que el Padre le había dicho. En el capítulo 6 de Marcos, verso 4 dice,
Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y en el 5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí dice que el Señor Jesucristo estaba asombrado de su incredulidad y que no pudo hacer ahí gran cosa. Y tú me puedes decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el liderazgo? Que el Señor Jesucristo sabía quién era. Sabía que había un llamado para libertar, para sanar, como leímos ahorita en Lucas 4. Dijo: esto es mi llamado. Yo vine aquí a sanar, a libertar, a restaurar. Sí. Ahora, yo les leí ahorita lo de Marcos porque muchos no van a recibir tu llamado. Pero el punto en lo que quiero ser muy específica en este momento es que tú no te debes de mover por lo que otros opinen de ti, sino por lo que el Padre te ha dicho que tú fuiste llamado a hacer. Y yo quería empezar con eso, porque aquí hay muchas verdades. Primero, un verdadero líder en el Señor tiene que tener el llamado de Dios en su vida y saber que ha sido ungido, porque esto es bien importante. No importa cuánto nos esforcemos como líderes, y sí es cierto que podemos lograr algunas cosas, pero una cosa es lo que se puede hacer sin la unción del Espíritu Santo, y otra muy distinta, muy grande y muy poderosa, lo que podemos lograr con la unción del Espíritu Santo, porque la unción es el poder del Espíritu Santo. El poder del que creó el universo en nosotros es el que nos capacita para cumplir ese llamado. Sí. Entonces, ese es nuestro inicio en esta serie de liderazgo. Ser tan claros, tan abiertos, tan transparentes delante del Espíritu Santo y decirle: te necesito. Entiendo que hay un llamado sobre mí, sé que hay un llamado sobre mí, pero te necesito. Necesito esa unción, porque esa unción es lo que me empodera. Puedo hacer lo que no podría hacer sin esa unción. Entonces, yo necesito de levantarme con la unción del Espíritu Santo, recibirla, como les dije hace un momento, empoderarme de esa unción y caminar en esta unción. Y si hay muchos, o en el caminar puede haber personas que te conozcan, como pasó con Jesucristo, y digan: pues no eres tú la hija o el hijo de Perenganita y te vi crecer y habrá algo especial en ti. Tú tienes que saber qué hay en ti. Hay un llamado poderoso, una unción fuerte dada por el Espíritu Santo, que es la que te va a capacitar para que logres lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Ok? Amén. Entonces, esto sería la introducción de esta clase de liderazgo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo y empoderarnos de ella.
Pero fíjate otra cosa, yo te voy a dar herramientas que junto con la unción, tú tienes que hacer en ti cosas que te van a llevar a tomar victorias, y esas victorias en Cristo. Y vamos a ver el libro de Josué. En Josué 1:6 dice: esfuérzate y sé valiente. Ustedes saben que Josué fue el sucesor de Moisés y era un paquete grande. Era Moisés un líder tremendo, poderoso, un líder que hablaba cara a cara con Dios. Era un líder manso, era un líder que había sido llamado a sacar a libertad a todo un pueblo e introducirlos a Canaán, a una tierra bendecida por Dios. Y bueno, aquí está Josué, que ya Moisés le entrega la estafeta a Josué y le dice: tú puedes. 1:6 de Josué, esfuérzate y sé valiente. Ahora, te dije hace un rato que un líder tiene que tener esa unción que es el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, y saber que está con nosotros y creerlo y empoderarnos de eso y caminar en eso. Pero juntamente con eso te dije que no podíamos saberlo y sentarnos y no hacer nada. Aquí es decir, ahora yo estoy contigo, pero a ti te toca esforzarte y ser valiente. Hay un esfuerzo que hacer y ser muy valiente. 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. 1:9, sigo en Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará en donde quiera que vayas. Entonces aquí está diciendo el Señor: yo estoy contigo. No estás sola, no estás solo. Ese llamado no lo vas a hacer tú solo o tú sola, lo vamos a hacer juntos. Yo una vez en una enseñanza que di, yo les dije: el llamado del Espíritu Santo para este tiempo es trabajar juntamente con nosotros. Y Él usa nuestros cuerpos, nuestras bocas, y nos dota de habilidades, y nos da su unción, y nos empodera para realizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos, ser valientes, no tener miedo, porque hay gente que se paraliza y de pronto dice: ¡ah! Es una carga pesada, ¿qué voy a hacer? Entonces, vas al que te llamó y le pides dirección. Ahora, como Josué fue sucesor de Moisés, te voy a decir algo fuerte, poderoso y verdadero. Tú y yo somos los sucesores de Cristo. Wow. Y si tú crees que Josué tenía un paquetazo, entonces te digo, tú y yo también lo tenemos. Por algo nos dice el Señor: esfuérzate y sé valiente. Porque nosotros en esta tierra somos los sucesores de Cristo. Y tú sabes lo que es sucesor, ¿verdad? Es el que continúa haciendo la obra. Y tú me puedes decir: pero es que en Cristo Jesús ya fue consumado todo, ya se realizó todo. Sí,
las bendiciones, las promesas fueron cumplidas en Cristo, pero ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre y hay muchas personas en esta tierra que no conocen de Él, que no saben de Cristo. Sí. Y Dios nos levanta como los sucesores de Cristo con el poder del Espíritu Santo. Sí. Y mientras la iglesia siga en esta tierra, necesita haber líderes fuertes, líderes conquistadores, líderes que hagan todo lo que el Padre quiere que se haga. Hay mucho trabajo y te lo voy a repetir, no estamos solos. El poder del Espíritu Santo está no con nosotros, sino en nosotros, sí, para llevar a cabo lo que Él nos ha llamado que hagamos, ¿ok? Sí. Entonces, te lo he dicho, no sé si más de 10 o 15 veces desde que empecé, no estamos solos, estamos trabajando juntamente con el Espíritu Santo. Él es nuestro jefe superior. A Él le damos cuentas, a Él le pedimos instrucción, a Él le pedimos dirección. Entonces necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo. Porque si yo tengo esa relación con el Espíritu Santo, mi oído espiritual va a estar tan sensible a su dirección y entonces yo voy a saber lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a ver diferentes cualidades que debe de tener un líder. Pero espero que ya te haya quedado claro. Primero, que si tenemos a Cristo, hemos sido llamados para cosas grandes. Ya les leí en Isaías y en Lucas 4. Y necesitamos esa unción. Sin esa unción no lo logramos. ¿De acuerdo? ¿Qué cualidades? Bueno, hay varias, pero voy a empezar con algo muy importante que tenemos que tener muy presente para el liderazgo. Y estoy hablando liderazgo, hablando ministerialmente, y el ministerio puede ser desde pastor, puede ser un ministerio de niños, de evangelismo, de traducción a las naciones, de, no sé, puede ser un ministerio en la calle, lo que Dios te haya llamado a hacer, aún como padre o madre de familia. Porque el liderazgo se hace también en casa, ¿sí? Un líder, vamos a empezar con el punto número 1. Un líder, ¿qué cualidades debe de tener o desarrollar? Y bueno, lo primero que vamos a ver en esta tarde es que un líder tiene que tener ese indispensable sentido de dirección. Ese es el número 1. Sí. Sentido de dirección. Cuando el Padre, y hablo de Dios, nuestro Padre, envió a Cristo a esta tierra, Él cuando lo vio, Él vio el final antes de que Jesucristo empezara su ministerio. Sí. Entonces, un líder tiene que tener sentido de dirección. ¿A dónde voy? El Padre sabía a dónde mandaba a Jesucristo y para qué lo enviaba. Él sabía
Otra vez, ya les leí Isaías 61. Él lo envió a perdonar, a libertar, a sanar, a restaurar. Él lo envió a cargar con el pecado de la humanidad. Él le dio una dirección. El Padre no lo envió y le dijo, pues no. El Hijo sabía. Ahora, el Hijo, conforme fue creciendo, él fue recibiendo del Padre instrucción y dirección, paso a paso, porque Jesucristo lo dijo muchas veces: yo no hablo nada que no oiga hablar al Padre, sí, y no hago nada que el Padre no me haya enviado a hacer. Sí. Entonces, otra vez, la conexión con el Padre es la que nos da la dirección para dónde vamos. Juan 16:28 dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí está hablando Jesucristo. Él sabía que había salido del Padre, que estaba en el mundo, pero él sabía que iba a regresar al Padre. Él tenía clarito a dónde iba de regreso. Sí. Y a mí me gustaría que los cristianos supiéramos bien clarito a dónde vamos. ¿A dónde van? La mayor motivación se produce cuando la gente sabe hacia dónde se dirige. Yo vuelvo con Josué. Cuando Josué tomó ese liderazgo, él sabía para dónde iba. Él sabía que iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Él sabía que ese era su objetivo. Sí. Y que tal vez iba a luchar con diferentes pueblos o aún con los que estaban ahí para despojarlos. ¿Sí? Sí. Sí. En una iglesia, en un ministerio, es el primer punto como líder: ¿qué voy a lograr? Eso es importantísimo. Sí. Importantísimo. Porque hay personas que se levantan con una buena intención, con un buen corazón, pero no saben para dónde. Sí. Y entonces empiezan a probar aquí y luego no funciona y se regresan y empiezan a trabajar. Y está bien hasta cierto punto. Pero ¿qué tal si desde el principio tú sabes el camino, la dirección? Yo me acuerdo hace muchos años, viajábamos desde aquí hasta Missouri. Son como 30 horas. Y viajaba con una pastora amiga que quiero mucho, con sus hijos y mis hijos. Y las dos sabíamos a dónde íbamos a llegar. Entonces, los primeros viajes que yo hacía, como no sabía el camino, yo necesitaba un mapa. Ahora hay el GPS. Pero en ese tiempo, ya hace unos añitos atrás, como 20, ¿verdad? No existían. Entonces sacábamos unos mapas así que me acuerdo que
si yo iba manejando se abría y tapaba todos los espejos, pero era como tal carretera. ¿Te acuerdas, pastora? Aquí está la pastora que me acompañaba. Íbamos y hay que tomar tal carretera y había un punto, una intersección que siempre nos equivocábamos y nos pasábamos y era una vuelta de 1 hora. Ay, no. Y no nos queríamos perder porque entonces era un viaje tan largo. Aquí está nuestro mapa. Amén, amén. Para todo líder, aquí está nuestro mapa, la Biblia. Pero también tenemos a nuestro copiloto, el Espíritu Santo, que nos va guiando en el camino, si es que vamos manejando la vida y el liderazgo con Él. Y nos va diciendo, no, a la derecha. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Pero imagínense qué terrible situación si yo me hubiera ido sola, sin un mapa y sin copiloto. No hubiera llegado ni a... ¿Cuál era el primer ciudad que llegábamos? Laredo. No, ya Laredo ya habíamos avanzado un montón. Yo no hubiera llegado ni Aguascalientes. Mi punto es, si yo quiero ir a algún lugar, si yo quiero lograr algo, yo necesito saber a dónde voy a llegar. Porque si no sé a dónde quiero llegar, me puedo llevar muchos días y muchos sinsabores y muchas perdidas. Pero si yo tengo un mapa que me dirige, que me dice, ahora con los jefes que van dirigiendo aún en la ciudad, ¿verdad? Sí. Es fácil llegar. Necesitamos, cuando yo empiezo un liderazgo, Sí. porque yo sé que a veces tenemos el llamado y hay la necesidad y empiezas a trabajar y podemos decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora por dónde empiezo? Sí. Empiezas con la comunicación con el Espíritu Santo. Amén. Empiezas a saber qué quiere Dios. ¿Qué quiere Dios? Amén. Ahora, si yo soy un líder dentro de una iglesia y hay pastores, entonces no solamente tengo que estar en comunión y pidiendo dirección al Espíritu Santo, sino también tengo que estar en comunión con los pastores. Sí. Porque yo me tengo que sumar, yo me tengo que unir a esa visión y no decir, ay, bueno, en la iglesia están trabajando así, pero yo quiero ser asá. Entonces, eso va a traer división. Sí. Tenemos que ir con la misma dirección. Voy a dar un ejemplo. Aquí en Casa de Avivamiento tenemos una visión clara, una visión dada del Espíritu de Dios a nuestros pastores y todos los líderes que trabajamos en casa, corremos con la misma visión, corremos con la misma dirección. No podemos ir unos para un lado y otros para otro. Tenemos que sentarnos el equipo y platicar. ¿Cuál es la dirección? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué es lo que Dios ha hablado sobre la casa en la que estoy? O si tienes otro ministerio fuera, aún vamos a decir un ministerio de niños huérfanos, es nada más les voy a dar casa, comida
o hacia dónde voy a dirigir a esos niños. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, un líder tiene que tener el final presente antes de iniciar. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Hacia dónde voy? ¿De acuerdo? Es muy, muy importante. Éxodo 3:8, se lo leo. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces aquí llega Moisés con el pueblo y él ya sabe exactamente qué va a hacer. Él no llegó, es como, ay bueno, pues el Señor me mandó que lo sacara. ¿Para dónde? Pues no sé, pero en el camino lo investigamos. ¡No! Entiéndelo, Dios es bien claro y bien preciso, y cuando Dios nos manda a hacer algo, Él ya sabe exactamente lo que quiere que hagamos. Entonces necesitamos comunicación. Hoy en la mañana estaba leyendo mi Biblia y no tiene, no lo tengo en mis apuntes, pero yo lo quiero poner porque fue cuando los hermanos de Moisés, Aarón y María, murmuraron y se quejaron y estaban ahí diciendo entre ellos, pues ¿qué se cree este Moisés? ¿Que nada más a él le habla Dios? Ajá. Ay, Dios habla. Wow. ¿Y qué tal que el Señor les contestó? Sí. Y les dijo, vengan acá. Y les dijo, a otros profetas yo les hablo en sueños, en visiones. Pero a este Moisés, mi amigo, a este le hablo cara a cara. Pero, aparte de que Dios estaba ahí defendiendo a Moisés, le estaba diciendo, este líder habla conmigo todos los días cara a cara. Amén. Otra vez, es tan importante saber como líderes quién somos en Dios, la autoridad que hemos recibido en Dios y tener una relación con Dios. Sí. Porque en esa relación con Dios, Él te va a dar la dirección. Amén. Y si se levantan otras personas como a murmurar y a criticar de tu liderazgo y tú estás haciendo lo correcto en Dios, Dios te va a defender. Amén. Y Dios te va a decir, a ver, mi amigo hizo lo que yo le pedí que hiciera. Y yo le he dado la dirección. Tenemos que tener una meta. Cuando tenemos en mente liderazgo, tenemos que tener una meta. Una vez yo le pregunté a una persona que hace años atrás, que yo conocía, que yo veía pues que no avanzaba mucho en su vida, como que mediocre, lo voy a decir. Y yo le pregunté, yo le dije, ¿tienes alguna meta? ¿Quieres lograr algo? Ni siquiera estoy hablando de un liderazgo, ¿eh? Sí. ¿Quieres lograr algo en tu vida? Y me contestó, cuando le dije, ¿tienes una meta? Él me contestó,
Pues no, realmente no tengo ninguna meta. Vivo el día a día, como venga, y si viene bueno, pues bueno, y si no, y yo me quedé como, ¿cómo? Estas personas no logran sus objetivos. Sí, porque a lo mejor ni objetivos tienen. Entonces a veces son personas que se quejan y añoran lo que otras personas tienen y se sienten como, pues es que como pobrecito de mí o pobrecita de mí, es que soy menos favorecido, no es eso. Si estamos en Cristo, Dios tiene un llamado sobre cada uno de nosotros. No importa cómo te veas a ti mismo, hay un llamado. Dios quiere lograr grandes cosas a través de ti. Grandes cosas. La cosa es sentarnos con Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Y se vale decirle al Señor, mira, a mí me gustaría hacer y así, y así, y así, y así. Y si no escuchas otra cosa de Dios, arráncate con eso. Pero da todo para eso. ¿Me explico? Necesitamos saber entonces qué queremos hacer, qué queremos lograr, ponernos propósitos, ponernos metas. Y correr sobre eso. Y correr sobre eso. Voy a regresar al ejemplo que les di cuando viajábamos 30 horas. Ya después nos hicimos unas expertas. Porque ya no necesitábamos ni el mapa. ¿Sí? Sabíamos, conocíamos la carretera, sabíamos en dónde dar vuelta. Y en qué pueblito no meternos porque había muchos baches. ¿Sí? Eso se llama experiencia. Ya después de estar haciéndolo, ya sabes, pero el punto es saber hacia dónde voy a llegar. Amén. Y otra vez, y voy a terminar con este punto diciéndote, hay personas que viven sin motivación a nada, sin dirección de nada, y son personas deprimidas, son personas que no tienen esperanza para nada. Pero yo te voy a decir una cosa, Dios tiene planes para ti. Amén. Amén. Grandes planes. Grandes planes. Amén. Porque Dios nos ha llamado a conquistar reinos, a tapar boca de leones, a destruir las obras del diablo en esta tierra. Yo empecé diciéndote que nosotros, así como Josué fue el sucesor de Moisés, nosotros somos los sucesores de Cristo. Amén, sí. Y en Juan 10:10 dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Pero Cristo dijo, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Nosotros en sí no podemos darles vida a las personas, pero le podemos dar la vida de Cristo
para que more en ellos. Amén. Podemos dar a conocer Wow, sí. de Cristo a las personas. Amén. Podemos sacar de obscuridad a las personas e introducirlas al reino de los cielos. Hace falta hoy en día que se levanten líderes, gente Sí. con visión, gente con metas, gente valiente, esforzada, atrevida, que como Jesús dijo, ese soy yo. Sobre mí está la unción para hacerlo, y no estoy solo, no estoy sola. El poder del Espíritu Santo está en mí, Él mora en mí. Yo puedo hacer lo que Cristo dice que puedo hacer. Amén. No soy ninguna persona derrotada, yo soy una persona que vivo en victoria Así es. y puedo llevar a muchos a esa victoria, Amén. a muchos. Sí. Estás llamada a extender Amén. el evangelio en esta ciudad, Gaby. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para empezar? Sí. Buscar la dirección del Espíritu Santo en comunión con Él. Amén. Sí. Íntima, estrecha como Moisés, cara a cara, recibir de Él su dirección. Abrir nuestro mapa que nos lleva al lugar a donde tenemos que llegar. Sí. Necesitamos esta dirección. Segundo punto que vamos a ver el día de hoy. Un líder guía. Un líder dirige. Un líder muestra el camino a sus seguidores. Da instrucciones claras. Muestra paso a paso lo que hay que hacer. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra con sus discípulos, Él los enseñó no solamente con palabras, sino con ejemplo. Padres de familia, no importa cuánto tiempo te sientes con tu hijo a hablar la palabra de Dios o a darle buenos consejos, si él te ve hacer todo lo contrario, él va a hacer lo que te ve hacer a ti. El Señor Jesucristo se dio el tiempo de estar con sus discípulos enseñándoles. Entonces, voy a, como aquí tengo líderes de casa, la líder de los niños, la líder de evangelismo, tenemos que tomarnos el tiempo de sentarnos con nuestro equipo. Sí. Es muy importante. Y ya vimos hace un momento, el primer paso es informarle la dirección. Si un líder no sabe para dónde va, ¿cómo va a guiar a su equipo? Sí. ¿Para dónde vamos? Ahí te doy una hojita para que des tu clase. No. Yo tengo que tener reuniones con mi equipo, orar con mi equipo, dar la instrucción, la dirección de lo que el Espíritu de Dios me ha hablado junto con mis pastores y decirle a mi equipo, vamos a lograr esto. Amén. Esto es lo que queremos con nuestros niños. Sí. Esto es lo que queremos hacer cuando salgamos a las calles a evangelizar. Amén. Estar todos en un mismo sentir. Amén. Tener convivencia con el equipo.
Sí. Amarnos en ese equipo, interesarme, y ya me estoy saliendo un poquito de la guía, pero es importante, y a lo mejor después lo vamos a ver, pero lo quiero con más tiempo, pero lo quiero decir. Tenemos que conocer a las personas que trabajan conmigo. Sí. No que todos seamos iguales, porque Dios le encanta la diversidad. Dios ama la diversidad, y si no, vayan al campo y vean los colores, Sí. ¿sí? Pero la diversidad no está peleada con la armonía. Entonces necesitas escuchar, hablar, ayudar, hacer un equipo como Jesús. Parte de la guianza que Jesús hizo con sus discípulos era sentarse a comer con ellos. A mí se me hace tan importante que un líder se siente a comer con su equipo. Sí. No siempre, pero de vez en cuando. Tener comunión uno con otro. Saber, por ejemplo, cuando se enfermó la suegra de Pedro, Jesús fue y sanó a su suegra. Eso quiere decir que Jesús le importaba la vida de los que estaban con él. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Tienes un hijo enfermo? ¿O tu esposo? ¿Puedo orar por él? ¿Cómo puedo ayudar? Esa es parte de la guía que un líder ofrece. Porque la guía no solamente es trabajo. A ver, vamos a trabajar y vamos a planear y vamos. Tiene su lugar, tiene su parte. Sí. Pero si no hay esa convivencia, si no hay esa armonía, ¿cómo te van a confiar? ¿Sí? Yo veo cuando Jesús estaba con sus discípulos, lo veo porque lo he leído tantas veces en los evangelios, que los discípulos le hacían preguntas. Oye, Jesús, ¿y por qué esto? ¿O por qué esto otro? A ver, explícame. Y Jesús les decía, ustedes tampoco entienden. Pero bueno, vamos a entender. No me voy a meter ahí. Voy a seguir. Un líder guía. Te lo voy a volver a repetir porque es importante. Sí. No lo tengo en mis apuntes, pero come con sus discípulos. Platica con sus discípulos. Se preocupa por lo que se preocupan sus discípulos. ¿Sí? Porque entendamos que un discípulo es un seguidor. Y se convierte en un equipo de trabajo. ¿Sí? Un líder da instrucciones claras, sencillas. Y muestra paso a paso lo que hay que hacer. Yo me acuerdo cuando enseñé a mi hija Alejandra a manejar. ¡Oh, Dios! ¿Sí? Ella es zurda. Y yo la iba a enseñar a manejar en un carro estándar. Porque dije, si se enseña a manejar en un automático, va a ser muy difícil que vaya a manejar un estándar. Entonces, era muy descoordinada. Y las piernas largas, ella es alta, y tenía las piernas muy largas, y a la hora que metía el clutch, no sé qué hacía, que levantaba y chocaba con el volante, y bueno, pero entonces, un líder tiene que ser paciente. Sí, apúntale, es algo muy importante de la guía.
un líder tiene que ser paciente. Y Dios sabe cuánto ha trabajado conmigo en esa área. Porque yo quiero todo rápido. Y ya. Y bien. Pero no funciona así. Entonces, volviendo a mi hija Alejandra, fue un tiempo de instrucción, de irnos, ella y yo, a explicarle qué era cada cosa, a qué hora se metía el clutch, a cómo se tenía que ir sacando poco a poquito mientras iba acelerando, y el carro se le jalaba, que se le paraba, ¿verdad? Y otra vez, y luego se ponía nerviosa y dice, bájate el carro, córrele tantito y regrésate, y otra vez. Sí. Pero avanzamos, y ahora pues, claro, maneja perfecto. Pero un líder entonces tiene que guiar paso a paso cómo se quiere hacer las cosas. Éxodo 13, 21-22, te lo voy a leer. Y Jehová iba delante de ellos de día, en una columna de nube para guiarlos. Y yo subrayé, guiarlos por el camino. Porque la nube representa, y de hecho ayer el pastor lo predicó aquí, habló de la nube de gloria que ahora vive en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo ahora es nuestro líder que nos guía. Pero si tú tienes un grupo contigo, tú tienes que guiarlos, dirigirlos por el camino. Sigo leyendo, me desvié, pero sigo leyéndolo. Vuelvo a leer, Éxodo 13, 21-22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos. ¿Para qué? Para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Tienes que traer luz. Tienes que hablar de las escrituras con tu equipo. Tienes que mostrar la luz, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo funciona? A mí me encanta dar clases, porque aprendo un montón, porque primero tengo que estudiarlo para mí. Sí. Y luego lo puedo dar. Y vuelvo a aprender cuando lo doy. Se aprende doble, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en el liderazgo, en el área que sea, si en mi casa con mis hijos, como mamá, como papá, o en un negocio, en una empresa, si quiero una empresa, yo primero tengo que investigar, llenarme, para entonces, si es en un trabajo, en una empresa, juntar a mis empleados y hacerles saber cómo vamos a hacer las cosas, ¿ok? En el 22 dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. ¿Eso qué quiere decir? Que un líder tiene que estar con su gente. Y no estoy hablando de que, no, pues entonces no puedes de repente hacer un viaje o ir o hacer. No estoy hablando de eso, ¿sí? Pero voy a otra vez a hablar de los ministerios que tengo aquí presentes, ¿sí? Sí. Vamos a decir que Gaby sale a las calles. Una vez que oraron aquí y lo pusieron en manos de Dios, le pidieron dirección al Espíritu Santo, oraron juntos, recibieron el poder, la unción para hacerlo. Gaby pone el ejemplo allá, ¿sí? Y está con ellos.
No es como, pues yo ya les dije qué hacer, háganse bolas. Ahora vayan y a ver cómo les sale. No. Imagínense que Jesús, bueno, el Padre, aunque Jesús siempre ha existido, es con el Padre y es el Espíritu Santo uno mismo con Él. Pero cuando Dios sacó al pueblo de Israel a través de Moisés, imagínense, porque la Escritura dice que el Padre se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, y que escuchó el clamor de ellos. Y entonces levantó a Moisés, este líder, le dio instrucción, como ya hemos estado viendo, para sacar. Pero imagínense que hubiera sacado al pueblo de Israel, de Egipto, sí, al pueblo de Egipto, que estaba en esclavitud, que los hubiera sacado y que les hubiera dicho Dios, ok, ya lo saqué, háganse bolas. Ahí está Canaán, háganle como puedan. No podemos soltar a la gente y nada más decir, pues vamos a hacer eso, que Dios los bendiga, háganse bolas. No, un líder tiene que estar siempre guiando, pendiente, trabajando. ¿Me explico? Sí. Es como dice aquí en la Escritura que les acabo de leer, guiándolos y nunca apartarse de eso. Sí. Es un buen líder. Tiene, como decimos acá en México, está a pie de cañón. ¿Sí? Sí. Estoy con mi equipo. Cuando salen las cosas bien y cuando salen las cosas mal, enseñándolos, guiándolos. A mí me encanta leer los evangelios porque ahí veo el liderazgo de Jesucristo en apogeo con sus discípulos, ¿sí? Entonces, dije, el líder debe de ser muy claro al comunicarse, tener un lenguaje sencillo, que se entienda. Jesucristo hablaba con parábolas. Era un lenguaje que todos podían entender. Debemos también ser, al hablar, muy específicos. ¿Sí? Sí. En Éxodo 26, Dios le da instrucción clara a Moisés de cómo hacer el tabernáculo. No lo vamos a buscar, después lo pueden buscar, pero pueden leer Éxodo 27, Éxodo 28, cómo Dios le dio instrucción de hacer el altar de bronce, las vestiduras de los sacerdotes, paso por paso y con detalle. Yo he estado leyendo en estos días Éxodo, Levítico, Números, ¿sí? Y yo, hay ratitos a veces hasta que me canso un poquito de que sí, pero son medidas tan específicas, ¿sí? Y por ejemplo, hace poquito estaba leyendo el pectoral de los sacerdotes, cómo era, las 12 piedras en el pecho, las 2 que van en cada hombro, los nombres de la... O sea, cada detalle. ¿Qué iba a decir aquí esta piedrita? ¿Qué iba a decir en esta otra piedrita? ¿Qué iba a decir que si el alambrito de oro que apretara la piedrita, ¿sí? Y nosotros a veces pasamos por alto los detalles, pero son importantes. Un líder debe ser específico. Y otra vez les voy a decir, ¿cómo podemos guiar a otros si nosotros no tenemos dirección para dónde vamos?
Otra cosa importante dentro de la guía es la comunicación. Ya hablamos de una comunicación clara, una comunicación sencilla, una comunicación detallada, pero también tenemos que tener en cuenta que hay un tipo de comunicación que no es verbal. Es decir, que no se enseña o comunica con grandes conferencias o con pláticas, y otra vez les digo, sino con el ejemplo, con el día al día, con la convivencia. Ahí se debe de guiar en el dar, en el enseñar, en el dar por el ejemplo, en el amor por el ejemplo y en la tolerancia por el ejemplo. Creo que lo voy a dejar hasta ahí. Y el próximo jueves, porque hay mucho que, y vamos a estar pues hablando de esto de liderazgo, porque hay muchos detalles, muchas cosas interesantes en las cuales podemos crecer como líder y aprender. Entonces lo volvemos a hacer.